Ajá, kiosco verás, compadre. No me digan más. Este canto venía andando. Sí, soy de la ciudad. Este canto venía del campo, elegante. No me digan más. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al kiosco Veraz, hoy domingo 5 de noviembre de 2017. Y tenemos aquí, abrimos con Ciudad Caracas. Erika Faría batallará por 800,000 votos en Caracas, aquí abriendo con una noticia sobre las próximas elecciones. Y vamos a ver lo que nos trae Ciudad Caracas de algunas efemérides que aparecen hoy, entre ellas, pues, la inmolación de el cacique Guaycaipuro entrega su vida. Eso fue en 1568. Nace el escritor y científico Arístide Rojas. Y me quería detener aquí. Huelga de hambre de los presos de Betancur, porque, pues, aquí creen que la figura de los detenidos cayó del cielo. Miren, en 1963, durante el gobierno de Rómulo Betancur, más de 2,000 presos políticos se declararon en huelga de hambre en protesta por las condiciones inhumanas que estaban sometidos los prisioneros en la isla del Burro. Eso fue bajo el gobierno de quien fue llamado el padre de la democracia. Más de 2,000 prisioneros solo en la isla del Burro. Ahí no había televisión, ahí no había máquina de escribir, ni nada de eso. Estaban los prisioneros sometidos pues a un trato inhumano. En nuestra historia nunca habían existido tantos presos políticos como en ese momento, ni siquiera en los peores momentos de la tiranía de Juan Vicente Gómez. Y otra efeméride es la siguiente. El Frente Sandinista gana la presidencia de Nicaragua. En 1984, esto es lo importante del dato, en Nicaragua se celebran las primeras elecciones libres en la historia de ese país. Fueron las primeras elecciones libres y las primeras desde el triunfo de la revolución sandinista. 5 años atrás se hacen unas elecciones, ganan los sandinistas y los Estados Unidos inmediatamente organizan lo que se llamó la Contra, una guerra interna, intestina en ese país, bloquea las costas de Nicaragua y empieza una guerra para un gobierno que llega por la vía electoral, que habiendo llegado por las armas, llamó a elecciones. Lo mismo que hicieron aquí, lo que repitieron después con, o antes, lo que habían hecho antes con Salvador Allende. El mismo imperio y la misma forma de ellos entender su democracia. No importa que estos gobiernos, el de Salvador Allende, el de Ortega en Nicaragua, el del presidente Maduro y el del presidente Chávez antes, hayan llegado por la vía electoral, si no son sumisos a los Estados Unidos, le van a hacer todo tipo de guerra para dar al traste con los gobiernos progresistas, en este caso de la América Latina. La noticia de la semana, pues, la situación que ocurre dentro de la mesa de la unidad. Esa gente, a pesar de, por aquí tengo una información que dice Diosdado Cabello, adecos y afines se inscribieron con otras tarjetas para las municipales. No, se están inscribiendo los adecos y los que no son adecos de otros partidos. El alcalde de Chacao, encargado, renunció a su partido Primero Justicia. Eso de renunciar es entre comillas, para ir a la reelección. De manera que van a ir a las elecciones, pero con otras tarjetas. La luz sigue apagada allá adentro.
Por eso, con este aguinaldo para empezar las fiestas navideñas, vamos a pedirle a la oposición que prenda la luz. Y allí prendan la luz, que es diciembre. Producciones navideñas Kiosco Verás presenta la crónica de hoy. Prendan la luz en la MUD. Prendan la luz que diciembre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. A los opositores se les apagó la luz en las elecciones regionales, pero no a todos los opositores. Algunos comerán hallacas. A los candidatos de oposición que acataron la voluntad del pueblo y se subordinaron y juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, les llegó su cesta navideña con pan de jamón, hallacas y una gobernación a la plancha. Resentida y brava con el niño Jesús, la desunida Mesa de la Unidad llamó otra vez a suspender la Navidad, al igual que en el año 2002, pero nadie le hizo caso. Ni siquiera los 4 gobernadores adecos a los que les gusta el tocino con guasacaca y whisky. Desesperada, la Mesa de la Unidad llamó a la abstención en las próximas elecciones municipales, pero tampoco aquí nadie le paró. Incluso muchos dirigentes suyos se inscribieron con otras tarjetas. Hasta el simpático pitiyanqui Santa Claus, de lo más burlón, se andaba carcajeando por allí y cantando: compadre, venga un abrazo. Compadre, venga un abrazo, esta noche el año se termina. A las 12 lo espero en la esquina para que brindemos, Pero compadre, venga un abrazo. No me diga que va a empezar a llorar. Siéntase alegre de estar vivo en esta hora, que el hombre macho no llora. Compadre, porque va a llorar. Producciones navideñas Kiosco Verás presentó la crónica de hoy. Prendan la luz en la MUD. Bueno, no va a ser fácil prender la luz en la MUD, pero ciertamente allí están, pues que prendan la luz, que es diciembre. Tengo por aquí un llamado que llega desde el estado Anzoátegui, desde el sur. Llamado a la alcaldía de Guanipa, en Anzoátegui. Hace 2 días llovió fuertemente y afectó varias viviendas del barrio José Antonio Anzoátegui, del Tigrito. La corriente del agua tumbó las paredes de algunos patios e inundó varias casas y carros. Desde ese día no tienen luz. Esto es un llamado a la alcaldía de San José de Guanipa para atender esta emergencia en el barrio José Antonio Anzoátegui. Y ya que hablo de San José de Guanipa, voy a hablar de la ciudad que está al lado, del Tigre. Los mal hablados dicen que en el Tigre no pasa nada importante. Mire, sí pasa. Hace 2 días tembló allá. Eso es una noticia. Yo no recuerdo que haya temblado nunca en el Tigre. Hubo un sismo, creo que de 3 grados en la escala de Richter. Nunca ha temblado en Tacarigua, pero en el Tigre sí, de vez en cuando tiembla. Bueno, por alguna razón hubo ese temblor allí. Y también hubo temblor de Piticampo. ¿Cómo hizo temblar el firmamento del atletismo? Esa muchacha que es la anzoatiguense. Seguimos en Anzoátegui. Yulimar Rojas, oro y gloria. Y de la gloria de Yulimar nos venimos al mundo del especulador precoz. Qué contraste, ¿verdad? Era de algo así tan sublime como es la victoria de esta joven atleta venezolana, que se pierde de vista. El futuro de ella realmente es esplendente por su edad, por sus condiciones. Ciertamente esta chica llegará lejísimo. Y el especulador precoz también. Es el periódico que tengo aquí en mis manos. Este es un periódico extraño, a veces viene a colores y a veces viene en blanco y negro. El periódico que especula pero no da empleo. Esto del color depende de cómo estén los bolsillos de sus editores. Carola Chávez y Roberto Malaver, imagínense ustedes. Si hacen una vaca pudieran...
Pero aquí tienen el título de primera página. Dice, Estados Unidos hace su agosto con Julio. Si usted no entiende la caricatura de Iván Lira, pues Julio es este señor que está aquí abajo. Este es Julio Borges. Por eso Estados Unidos hace su agosto con Julio. Ese es jueguito de palabras que significa esta caricatura. También dice aquí, si Ramos Aluc ni Julio Borges participan en las próximas elecciones, eso garantiza que las elecciones serán más limpias. Así son las cosas. Aquí tienen un grupo de corresponsales del especulador precoz, Armando Carías, hombre de teatro, Clodovaldo Hernández, está entre los columnistas del especulador precoz y entre los dibujantes, pues son varios. Si me pongo a nombrarlos, pues, como dice el lugar común, corro el riesgo de ser injusto y dejar algunos por fuera. De todas maneras, aquí tienen ustedes el especulador precoz. Lo pueden buscar encartado en el Correo del Orinoco y en Ciudad Caracas. Hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Verás para conversar sobre el libro y la próxima Feria del Libro de Venezuela. Ya regresamos. Seguimos en el Kiosco Verás. Y por aquí nos llega un libro del magistrado Inocencio Figueroa. Este libro se titula Estado de Excepción, del magistrado de la Sala Política Administrativa, tengo entendido, Inocencio Figueroa. Aquí tengo magistrado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Un tema bien importante, sobre el cual se ha discutido mucho, sobre todo a partir de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de 1999. Pero obviamente este estudio abarca todas las constituciones de nuestro país y de otros países, en un estudio de derecho comparado. Muchas gracias al doctor Inocencio Figueroa. Y ya que hablamos de libros, con nosotros está aquí, le damos la bienvenida al Kiosco Verás, a Cristian Valles. Ella es viceministra para la Cultura y es la presidenta del Centro Nacional del Libro. Y está aquí, bueno, por un motivo que cada año nos llena de regocijo, que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben. Así es. ¿Qué número es esa feria? 13 de la suerte. Ese es un número bueno. Un buen número sobre todo porque es el hecho de que la feria se produzca otra vez este año es una ratificación no solo del compromiso que tiene la Revolución Bolivariana con la cultura venezolana, sino también del esfuerzo que está haciendo un conjunto de sujetos de la cadena del libro que no están necesariamente en el sector público por sostener su actividad y por brindarle al pueblo de Venezuela año tras año novedades editoriales, presencia de escritoras y escritoras y el gran debate que se está dando en el país. La feria es como yo ayer decía, es como una gran convención de la cultura que no se llama así, pero ahí convergen tantos temas y este año la programación sigue teniendo una enorme fortaleza, no solo académica, intelectual, expresiva, en el ámbito infantil también, que yo creo que la ratifica. O sea, una feria para todas las edades. Para todos. Y este año del pabellón infantil siempre es para nosotros muy importante. Este año cambió de formato y va a estar mucho. ¿Y dónde va a ser la feria? Igual, en el Teatro Teresa Carreño, espacios abiertos. La sala, vamos a tener salas en la UNEARTE y en la UNEARTE también va a haber stand en la Plaza de los Museos y en el Museo de Bellas Artes, que vamos a tener dos actividades digamos, grandes, que son el primer seminario de crítica literaria, llaman La Mirada Crítica, en honor a Alberto Rodríguez Carucci, que es el homenajeado de este año, y el encuentro nacional Leer lo que somos, libro y escrituras en tiempos constituyentes, que va a ser del 17 al 19 de noviembre. Y el pabellón infantil en el eje del Vivir Bien. O sea, todo ese eje que conecta la Plaza de los Museos con el Teresa Carreño, ahí va a ser la zona infantil con unas estaciones hermosas para las niñas y niños de la patria. El libro En tiempos de revolución, el lema, Cristian, que dice leer lo que somos. Sí. ¿Qué nos está diciendo con ese lema? Bueno, primero que estamos reforzando el tema de la identidad
pero sobre todo la reflexión acerca de cuál es la identidad de este tiempo. Es decir, qué tributa del libro a la construcción colectiva, a la construcción de los imaginarios y de lo que llaman los acervos o el acervo identitario de Venezuela. Yo creo que es una reflexión importante que pasa por el tema de lo colectivo. ¿Dónde están los movimientos literarios que identifican a la revolución bolivariana y expresan su estética? ¿Cuáles son esos rasgos, repito, de identidad que caracterizan en este momento político y expresivo de la revolución? Y segundo, bueno, ¿cómo estamos en relación con la producción editorial? Ese debate también hay que desnudarlo y estamos en los tiempos constituyentes. Por eso hablaba del esfuerzo que hacemos, no solo desde el gobierno, porque bueno, el gobierno puede, o el ministerio, o el sector público, producir más o menos libros, pero ¿qué pasa con los editores que tienen toda su vida y que son, por lo general, familias que le pasan al hijo el testigo de su imprenta pequeña, de su tipografía y de su editorial? ¿Cómo están? ¿Qué estamos haciendo nosotros por sostener esa producción? Ellos son sujetos culturales, no son empresarios. Así, eso es correcto. Entonces, bueno, así como vemos que hay la guerra económica y la guerra cultural, como hemos dicho, la guerra simbólica es tan importante, cómo está siendo afectado lo que llaman el ecosistema, le llaman ahora. Antes le llamamos la cadena, la ruta del libro, el ecosistema del libro, cómo está siendo afectado y cuáles son las estrategias o las tácticas que hay que acometer en este momento. Hemos convocado a todo el país y la feria está dedicada a la edición nacional. Y para nosotros incluso ha sido un tema de lenguaje, Arle. No decirle la edición regional, sino la edición nacional. Entender que las regiones no son las regiones de otra parte, son el país. Así que el país está en lo que somos, como libro, constituido por esas experiencias. Claro, y eso es lo que vamos a leer. Y eso es lo que vamos a leer. Lo que somos. Y a escribir. Y a escribir también sobre lo que somos. Bueno, en este marco, en Venezuela, en este momento, por una decisión que se tomó con respecto a un diputado venezolano, pues, todos los países del mundo pues, se han escandalizado. Las Naciones Unidas acaba de señalar pues, el grave problema de más de 130 periodistas asesinados en México desde el año 2000 hasta ahora. La persecución de campesinos en Colombia, la orden de detención contra el presidente de Cataluña y sus consejeros. Una catedrática de España decía que ellos no son presos políticos, sino políticos presos. ¿Qué cosa? ¿De dónde se copió esa expresión? Y nosotros lo vamos a ilustrar con un micro acerca de cuál es el problema, cuál es la obsesión de varios presidentes de América y Europa en este momento. Y vamos a hacer una encuesta global que les presenta el Kiosco Veraz Internacional y allí lo tienen. Naciones Internacionales Kiosco Veraz presenta encuesta sobre una obsesión global. Muy buenos días, amigas y amigos del Kiosco Veraz. En esta oportunidad hacemos una nueva entrega del Kiosco Veraz Internacional. Vamos a realizar una encuesta entre presidentes de Europa y América para conocer el problema más apremiante de su país, su mayor preocupación. En primer lugar, nos vamos a ir al país más cercano, a la hermana República de Colombia. Estamos con el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Señor presidente, desde que se firmaron los acuerdos de paz en su país han sido asesinados 180 líderes sociales. ¿No es esto un incumplimiento al acuerdo gracias al cual usted se ganó el Premio Nobel de la Paz? Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y por consiguiente sus resultados tampoco podremos reconocerlos. Lo que sí seguiremos insistiendo es en una solución pacífica, ojalá rápida, democrática, para que esa nación que tanto queremos, y quiero expresar nuevamente mi solidaridad con el pueblo venezolano, salga pronto de ese oscurantismo.
Salimos del virreinato de Santa Fe y vamos a otro virreinato, el virreinato del Perú. Bueno, hoy Perú, igual que Colombia, es una república. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar al presidente de este país, señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué quiso usted decir con esa imagen canina, según la cual América Latina es un perrito echado que mueve la cola en la alfombra del imperio? Conteste usted, esperamos que responda y no ladre. El caso de Venezuela es un gran problema. Tuvimos una reunión de líderes latinoamericanos recientemente y también con el rey de España en Cartagena. Y yo le dije a la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, que su gobierno no era sostenible y que tiene que irse. Obviamente, esta posición no fue muy popular con ella. Pasamos a otro virreinato. Hoy es México, pero ayer fue el virreinato de la Nueva España. En esta oportunidad le queremos preguntar a usted, presidente Peña Nieto, que bajo su gobierno ha ocurrido el asesinato de 39 periodistas y todavía no se sabe nada de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Nuestra pregunta es si esto no es una flagrante violación al derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión. En las últimas semanas, el gobierno de México ha expresado su preocupación por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela y ha promovido, en el marco de la OEA, que sean los propios hermanos venezolanos, a través del diálogo, quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia. México observa, por lo tanto, con grave preocupación las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa. De el viejo virreinato de la Nueva España pasamos al reino de la España actual, ese reino que hoy está convulsionado. Y nuestra pregunta es para el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Su represión, que dejó más de 900 heridos en Cataluña, ¿no es una flagrante violación a los derechos humanos? En lo que se refiere a Venezuela, hemos compartido impresiones sobre la preocupante deriva totalitaria de ese país y su creciente empobrecimiento, con las consiguientes implicaciones en el terreno humanitario. Hemos constatado a este respecto la necesidad de mantener la presión internacional sobre el gobierno venezolano para lograr su implicación en un proceso negociador dirigido a facilitar una salida pacífica, negociada y democrática a la actual crisis. He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. Y volvemos en sentido inverso a saltar el charco para ubicarnos en Argentina, en Buenos Aires, y preguntarle al señor Macri si la desaparición y el asesinato del líder social Santiago Maldonado, la prisión de la diputada dirigente indígena Milagro Sala, no retrotrae a Argentina a la época atroz de las desapariciones. El pueblo venezolano está sufriendo mucho, la vida en Venezuela cada vez vale menos. Del sur profundo de la Argentina nos vamos al norte, a los Estados Unidos, el país que construye el muro para aislarse de sus propios vecinos. Le preguntamos al señor Donald Trump cuáles medidas va a tomar su gobierno ante la ola de masacres que azotan a su país, en la última decenas de muertos
¿Qué hará el gobierno de Donald Trump ante la poderosísima Asociación Nacional del Rifle? Options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Hemos hecho esta entrega del Kiosco Veraz Internacional. Hemos consultado presidentes de América Latina, de Europa, y la obsesión global parece ser una sola: Venezuela. Es la obsesión de todos estos señores. No existen problemas en su país, sino que a todo la respuesta es siempre la República Bolivariana de Venezuela. Hasta una próxima entrega del Kiosco Veraz Internacional. Presentaciones Internacionales Kiosco Veraz presentó encuesta sobre una obsesión global. Una obsesión global que se las voy a redondear con estos titulares de la prensa. Aquí tenemos: exigen al gobierno mexicano combatir eficientemente la violencia contra los periodistas. Esto fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese país. De acuerdo con las cifras de esta organización, de 2000 al 31 de octubre del 2017 se registraron 130 homicidios de periodistas. Aquí tenemos: gobierno de España emite orden de captura contra Puigdemont y sus consejeros, el presidente del gobierno de Cataluña. Aquí tenemos: arrestaron a 9 soberanistas catalanes, también en España. Y aquí, para cerrar, 7 indígenas heridos por represión policial. Eso fue en Colombia. Senado prohíbe la conformación de grupos paramilitares. Sin embargo, la obsesión de estos países no son los problemas internos, sino una nación llamada República Bolivariana de Venezuela. Hacemos una pausa y ya regresamos a la Feria del Libro Internacional. Seguimos en el Kiosco Veraz y la oposición quiere que le prendan la luz. Bueno, vamos a prendérsela, pónganle su video allí para ver si cogen ánimo y sobre todo si cogen luces. Allí lo tienen. Navideñas Kiosco Veraz presenta la crónica de hoy. Prendan la luz en la MUD. Prendan la luz que diciembre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. A los opositores se les apagó la luz en las elecciones regionales, pero no a todos los opositores. Algunos comerán hallacas. A los candidatos de oposición que acataron la voluntad del pueblo y se subordinaron y juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, les llegó su cesta navideña con pan de jamón, hallacas y una gobernación a la plancha. Resentida y brava con el niño Jesús, la desunida Mesa de la Unidad llamó otra vez a suspender la Navidad, al igual que en el año 2002, pero nadie le hizo caso. Ni siquiera los 4 gobernadores adecos a los que les gusta el tocino con guasacaca y whisky. Desesperada, la Mesa de la Unidad llamó a la abstención en las próximas elecciones municipales, pero tampoco aquí nadie le paró. Incluso muchos dirigentes suyos se inscribieron con otras tarjetas. Hasta el simpático pitiyanqui Santa Claus, de lo más burlón, se andaba carcajeando por allí y cantando: compadre, venga un abrazo. Venga un abrazo, esta noche el año se termina. A las 12 lo espero en la esquina para que brindemos. Pero compadre, venga un abrazo. No me diga que va a empezar a llorar. Siéntase alegre de estar vivo en esta hora, que el hombre macho no llora. Compadre, porque va a llorar.
Producciones Navideñas Kiosco Verás presentó la crónica de hoy. Prendan la luz en la MUL. La Feria del Libro, que es la fiesta del libro, pues está dedicada este año a Rodríguez Carucci y a un acontecimiento histórico que, para utilizar la palabra o la expresión de John Rick, estremeció al mundo. Los 100 años de la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética, y en ese marco, ¿qué tiene la Feria del Libro? Bueno, tenemos una amplísima programación internacional y nacional. Vienen 3 autores rusos que, bueno, agradecemos muchísimo además a la Embajada de Rusia en Venezuela por el respaldo y el apoyo que nos han dado en esta materia. Viene Iñaki Gil de San Vicente, del País Vasco, que tiene un libro publicado por Editorial Trincheras, y va a presentar el libro con Amílcar Figueroa, y va a dar una conferencia sobre la Revolución de Octubre. Pero hay un conjunto no solo de novedades editoriales, como el libro 1917, que es una selección de textos de Lenin que hizo Monte Ávila Editores, que va a ser presentado en la feria. El Perro y la Rana también tiene ediciones asociadas a la Revolución de Octubre, y hay muchas editoriales privadas como Trincheras. Este es un ejemplo, colectivos que van a hablar del impacto de la Revolución de Octubre, por ejemplo, en las ciencias sociales y el desarrollo de las ciencias sociales en Venezuela. Pero no va a ser una feria en Ñángara. Yo creo que sí. Bueno, pues, nosotros siempre estamos resistiendo, por lo tanto siempre somos Ñángara. Claro, toda y la nos vida. encanta eso, ¿no? Así es. ¿Y qué novedades editoriales ofrece la feria? Bueno, vamos a tener varias, no tantas como en otros años. Hubo momentos en que en este país, en una feria, había 200 y 300 novedades editoriales, que es bastante para una población como la venezolana. Este año tenemos menos, pero tenemos. Por eso es que nos enorgullecemos mucho. Yo traje aquí una muestra del ministerio y de no ministerio. Por ejemplo, está este de Fundecem, que era es todavía la fundación editorial de la Gobernación del Estado Mérida. No sabemos cómo irá a ser su destino, esperamos que bueno. Claro. El Rey de los Pobres, de Wilfredo Machado, una editorial merideña. Acuérdense que queremos relevar la edición que se hace desde los estados. O este de Francisco Bravo, de Monte Ávila, un filósofo venezolano, Las ambigüedades del placer. O este que está del año pasado, pero que va a estar, digamos, disponible para la venta, de El Perro y la Rana, de Estela Caloni, Operación Cóndor, Pacto Criminal. O este de la Biblioteca Ayacucho, que es muy interesante, a ti te va a interesar porque es la biblioteca petrolera, las novelas sobre, o la literatura que gira en torno al petróleo venezolano. En este libro hay dos novelas, Elvia, de Daniel Rojas, y Tierra del Sol Amada, de José Rafael Pocaterra. Un aporte excelente. Oye, qué bueno. De la Biblioteca Ayacucho, que como sabemos edita altísima calidad. Y además tenemos, por supuesto, libros digitales disponibles gracias a Industrias Canaima. Hemos hecho una gran alianza este año con Canaima, con el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y vamos a tener descarga de libros y el adecuado uso de las canaimitas escolares. Vamos a tener 2 puntos de descarga y de consulta de libros virtuales o libros digitales en la feria, y en el pabellón infantil va a haber acompañamiento permanente de Industrias Canaima para que nuestros niños que tienen sus canaimitas también durante la feria aprendan el adecuado uso de esa herramienta extraordinaria que la revolución ha provisto, con la que ha provisto a nuestros jóvenes y niños para su actualización en el mundo que vivimos. Mire, en esa feria se va a discutir cómo se rompe el bloqueo que afecta por lo menos la importación de libros, traer libros. Eso es parte de lo que queremos. Traer libros de afuera, bueno, ese intercambio que fue tan esplendoroso aquí en Venezuela y que, bueno, ha sufrido los embates de todas estas medidas que vienen desde los Estados Unidos, inclusive autores venezolanos que publican o que venden a través de Amazon, pues han sentido el rigor de esas sanciones. Así es, y yo creo que lo que tenemos que discutir es si realmente podemos hablar de una soberanía cultural con el alto nivel de dependencia que todavía tenemos para la producción de libros.
Está claro que yo tengo mi opinión en relación con eso, no la voy a decir aquí, creo que corresponde que le diga en la feria, porque efectivamente también hay una industria nacional que hay que protegerla de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en un momento en que debemos priorizar las divisas, ¿cuál debe ser la prioridad? ¿La importación o el sostenimiento de la industria nacional del libro? ¿Son contradictorias? ¿Son complementarias? ¿Se excluyen? Esos son los elementos de debate. Yo creo que hay para todos, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros tenemos un altísimo nivel de dependencia en todo lo que hace al acceso al libro. Por lo tanto, la universalización del derecho, que parecía garantizado durante la época en que el barril de petróleo estaba alto, se ve obviamente afectado ahora que el barril de petróleo. Nosotros incluso tenemos la estadística de la asociación, como hace Pascualina Curcio, de la asociación del precio del barril de petróleo con el número de títulos que se producen en Venezuela al año. La caída es considerable, pero repito, también creo que es considerable el esfuerzo por sostener la producción y el hecho de que en este momento, bueno, nos hemos tenido que direccionar hacia lo digital para seguir editando, aunque no sea imprimiendo. Pero la dependencia es en cuanto a producción de papel, tintas, planchas, químicos, reveladores, es decir, es completa y eso atenta contra nuestra soberanía y contra la posibilidad de garantizarle a los autores y a los lectores y las lectoras la divulgación de esos contenidos fundamentales. Todavía seguimos nosotros en eso que se llamó la cultura del libro. Cuando hablamos de la cultura del libro impreso. La cultura libresca que llaman algunos. Bueno, esa es la cultura que tengo yo, pues que sin embargo, bueno, realmente las nuevas tecnologías permiten romper en parte ese bloqueo y uno tendrá que irse pues adaptando. Y yo creo que tenemos que verlo así. Es decir, yo sé que hay una angustia muy grande por el tema del libro en papel. Yo no creo que esté en peligro el libro en papel, para nada. Yo creo que el negocio además editorial es muy grande. Estamos hablando de billones, miles de billones de dólares en pulperas, pasteras, fábricas, más allá de los empleos que se generan, por supuesto, en la industria gráfica en general y la industria editorial en particular. Yo creo que los copistas se deben haber sentido muy mal en la Edad Media cuando Gutenberg inventó la imprenta, pero nosotros seguimos escribiendo a mano. Es decir, no hay, y seguimos sacando copias, solo que las sacamos fotocopias, ¿no? Así es. No, yo no soy evolucionista en el análisis de la realidad, pero bueno, si nos vamos a un tema cronológico, vemos que sí, hay lo que llaman un desarrollo de las fuerzas productivas, siguiendo el análisis inexorable material. e inevitable, e inesquivable. Y hay una generación que están haciendo lo que llaman los millennials, que tienen una manera de... Yo estoy leyendo un libro que se llama Homo Digitalis, de una antropóloga colombiana, y bueno, ahí se ve cuál es la etnografía de la nueva realidad del siglo XX. Para nosotros nacimos en una época en que nos asociábamos y nos relacionábamos de una manera. Las relaciones van mutando, mutando, ¿no? Así mismo. Además del país que se le rinde homenaje, en este caso Rusia, o al acontecimiento. Vamos a hablar más bien del acontecimiento histórico, a la Revolución de Octubre, a la Revolución Soviética. ¿Qué otros países estarán presentes en esta Feria Internacional del Libro? Tenemos poquitas editoriales internacionales por lo mismo del bloqueo y el tema de las divisas. Tenemos cinco editoriales internacionales y algunas embajadas que van a tener muestras de libros durante la feria. Recuerdo así en este momento, bueno, Ecuador, Cuba, que sí trae libros de Cuba, y vienen escritores cubanos también y escritoras. Corea del Norte, que es increíble, tenemos que acercarnos definitivamente a ese país. La India, China, que ya no es la primera vez que participa, ya ha participado con nosotros, Irán, que también viene participando. Tenemos que aprender el mandarín. Tenemos que aprender que el eurocentrismo definitivamente no es, no puede seguir siendo la única visión que nosotros compartamos en tiempos de descolonización, ¿no? Pasa por conocer esas otras culturas extraordinarias. O sea, uno podría comprar libros allí en yuanes.
deberíamos, ¿verdad? Ya a esta altura poderlo comprar. No sé si lo vamos a poder hacer, pero en todo caso vamos a poder acceder a esa sociedad. Interesante, ¿no? Y lo que es la literatura china, mundos desconocidos para nosotros. Igual que por ejemplo, la India, aunque nosotros tenemos un acercamiento, digamos, tangencial a la cultura de la India, pero es gigantesca. Es decir, a mí lo que más me asombra y me asusta y me encanta es que todavía la diversidad cultural, a pesar de los esfuerzos hegemónicos del capitalismo por arrasarla, sigue viva. Y me asusta porque somos profundamente ignorantes, pero me parece maravilloso que seamos profundamente ignorantes porque quiere decir que esa realidad existe. Así es. Y entonces, digamos, es la belleza de la humanidad lo que está ahí, la pasión de lo humano, que es la diversidad de las culturas. Por eso Benito Iradi, por ejemplo, que está siempre con el tema de la diversidad cultural, nos orienta a que también debemos valorar y conocer la nuestra. Claro. Y esa diversidad cultural en el ámbito del libro, volviendo a hacer el redondeo, es lo que vamos a ver con la edición nacional. Vienen 27 editoriales emergentes de Venezuela que han nacido al calor de los últimos 5 años. Las hemos contactado por teléfono y hemos tratado de que vengan. Algunas dicen que no les interesa fotografiarse con el gobierno. Bueno, su derecho, nosotros tenemos el deber de llamarlas, ¿no? Bueno, buenas o malas, de alta calidad, no estamos censurando. Estamos diciendo, esta es la realidad esto es lo que hay, y debatamos sobre esto y orientemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Si el emperador o la emperatriz están desnudos, pues habrá que vestirlos, pero sobre la base de un debate honesto al que nos ha llamado el presidente Maduro, a la determinante histórica de la constituyente, y bueno, en atención a eso aquí estamos trabajando. Claro, y precisar, Cristian, lo de el número de la feria. Yo te preguntaba por qué 13ª si antes se hacían ferias, porque esta es la 13ª. Porque cuando, digamos, una vez que se empieza a cambiar la política cultural y se amplían los derechos, también había la necesidad de desubicar el tema de Caracas. Antes se llamaba Feria Internacional del Libro de Caracas. Así es como opera en la mayor cantidad de países. Las grandes ferias del mundo tienen el nombre de las ciudades y no de los países. La Feria de Frankfurt, la Feria de Buenos Aires, la Feria de Bogotá, la Feria de Guadalajara. Nosotros somos la Feria de Venezuela. Son pocos los países cuya Feria Internacional se asocia con el país, porque nosotros teníamos, o tenemos todavía, este año no las hemos hecho, pero las haremos, ferias en los estados, que aunque tenían un perfil distinto a la de Caracas por el componente internacional y por la oferta de libros, la visión es que hubiera una cobertura territorial que de verdad nos orientara a la universalización del derecho en el acceso al libro y a la democratización. Ahora tenemos digamos, una realidad que este año nos ha impedido que las ferias regionales ya se hubiesen desarrollado. Cambiamos el formato. La Feria 13 arranca en noviembre y termina en noviembre el año que viene, cuando empiece la Feria 14. Dura un año la feria. Para garantizar que haya novedades para todos los estados. Es decir, hacemos una reserva de los libros, de las novedades, y garantizamos que todo el país reciba poquitos, muchos, más o menos, todos los libros que se producen por lo menos desde el sector público en Venezuela. Desde el sector público. ¿Y qué ha dicho el sector privado de su participación en esta? Siguen siendo la mayoría, como siempre. O sea, la mayoría de los stands son del sector privado. Editoriales, sí, y es que la mayor cantidad de libros que se publican en Venezuela los publica el sector privado, no es el sector público. Lo que pasa es que en Venezuela es el único país de América Latina donde el Ministerio de Cultura tiene un porcentaje de edición tan alto como el que tenemos nosotros. Por lo general, en el resto de los países y los de América Latina, la edición pública es edición universitaria. En Venezuela es todo lo contrario. La edición universitaria no llega al 4% de los libros que se producen en Venezuela, lo cual es una debilidad que ya hemos conversado con el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Entonces el Ministerio de Cultura recibe mucha de la carga, de la presión para editar e imprimir, y nosotros la hemos asumido. Pero
Este año también, por cierto, es una novedad interesante. Este año vamos a tener un stand para autores editores. Los autores que se publican su propio libro van a poder venderlo en la feria. Buenísimo. Entonces, porque ellos son casi el 20% de la edición nacional. Es decir, los autores editores y el Ministerio de Cultura publican casi lo mismo. Es la variación no llega al 2%. Son autores y editores. Sí, se llaman autoedición o edición de cuenta propia, que le decían también, ¿no? Okay. Y ahora en el capitalismo le llaman autores indie. Pero, digamos, ese fenómeno, que es una tendencia que se ha sostenido en el tiempo en Venezuela, va a ser visible también este año en la feria. Hemos llamado, la gente que se registra por el ISBN, la hemos estado llamando. ¿Usted quiere vender su libro en la feria? Bueno, anótese pues, ¿no? Porque, repito, es hacer visible la realidad. No estamos enmascarando la realidad, ni estamos vendiendo digamos, una prosperidad y que estamos publicando muchos libros. No, esta es la realidad que hay y es una realidad feliz. Claro. Tu mensaje, porque te voy a dar, a mí me están dando un minuto y te lo voy a dar completo para que tú invites al pueblo de Venezuela a esta feria. Bueno, invitamos al pueblo, recuerden el debate, EAR va a dar la conferencia inaugural del 17 al 19, pero la feria empieza el 9 de noviembre, termina el 19 de noviembre, Teresa Carreño, UNEARTE, Plaza de los Museos. Leer lo que somos y vamos a darle, pues, que la lucha es buena. Bueno, muchas gracias por primero que yo tenga que dar la conferencia inaugural, pues me estoy enterando. No te estás enterando. Me tuviaste. Pero no, con mucho gusto. Y realmente sí, la invitación para esta 13ª Feria Internacional de Venezuela. Y muchas gracias por tu presencia, Cristian. Siempre aquí en el kiosco, todo lo que tenga que ver con libros, este es el lugar. Este es un lugar extraordinario. Vamos a estar allí en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Y Cristian, pues, que ha venido desempeñando aquí ese papel quijotesco con los libros. Entonces nos vemos en la feria en este mes de noviembre y el próximo domingo aquí en el Kiosco Verá. Muchas gracias y muy buenos días. Todo el equipo de producción y todos los trabajadores del canal. No me digan más, este canto venía andando, sí, soy de la ciudad, este canto venía del campo, elegante.